Bueno, los enemigos de España sonríen porque nos tienen donde ellos han querido tenernos. España es un país ahora mismo vulnerable, debilitado, y el proceso de debilitamiento de España es muy largo, muy anterior incluso al siglo XX. Cada quien tiene una versión diferente, una historia de dolor, de que somos oprimidos por España, el villano del otro lado del mar, porque es lo que nos dice nuestro presidente. Cuando hay alguien que está defendiendo lo que realmente cree y que tiene una verdad, ellos perciben que tienen delante a una persona con convicciones fuertes, no débiles, que no manejables y que no tiene miedo a defenderlas. ¿Sabéis cuál es la reacción de los otros? Respeto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente de la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos este podcast. El día de hoy estamos con una gran invitada, una invitada que está dando la batalla cultural, la batalla por Europa, que ahorita la vamos a conocer juntos, pero primero que nada, Irene González, ¿cómo estás? Hola, Irene, encantada de muchas estar. gracias. Te saludamos, que es la tradición. Sí. ¿Cómo ¿Qué tal? estás? Pues muy bien, encantada de estar con vosotros y bueno, y a ver qué podemos salvar de lo que nos queda de civilización. Irene, antes de ponernos a platicar de tu libro, también del apagón que acabamos de vivir hace un par de días, me gustaría preguntarte, para los que no te conozcamos como tal, ¿quién es Irene? Esto de definirse a uno mismo Es complicado, es complicado. Y a mí no me gusta, ¿eh? No me gusta, pero bueno, me presento, yo soy Irene González. Trabajo de muchas cosas, pero por lo que estoy un poco aquí es por la labor que hago efectivamente de escribir, de publicar también en redes, dando no solo la batalla cultural, sino la guerra espiritual, que es lo que en realidad está detrás de todo esto. Acabo de sacar ahora un libro que se llama Salvar Europa, que habla mucho de globalismo, de islamización y por qué la siguiente generación ya estamos desencantados un poco con la democracia liberal y no es el proyecto perfecto que nos vendieron, y vemos que hay unas fallas que nos impiden salir de una situación de pobreza y de destrucción moral, ¿no? Entonces es un poco un libro de protesta, de mucha protesta, pero lleno de esperanza y de amor, ¿no? Porque uno lucha por lo que ama. Entonces es un poco ahí. Irene, ¿y por qué razón decidiste dedicarte o explorar esta nueva posibilidad de escribir un libro sobre todos estos temas que son temas digo, ahorita tal vez son más sonados que antes, pero es algo que al principio yo creo que te trae más problemas que te traen buenos resultados, ¿no? Sí, porque no. hasta te miran feo. Entonces, no sé si nos puedas platicar un poquito de contexto del por qué nace esta necesidad, esta misión de escribir este libro. Bueno, pues porque la verdad está ahí sin que se esté contando de forma mayoritaria. La sensación que yo tenía era de ansiedad, de agobio y de una necesidad de liberarme de la mentira. Es que en Occidente vivimos en un entorno en donde todos los pilares sobre los que se ha construido la posmodernidad son falsos, son mentiras. Entonces, eso a mí me generaba una necesidad de verdad, aunque fuese incluso conmigo misma, de no vivir como un borrego en esa mentira que solamente además me lleva a la destrucción, nos lleva a la destrucción personal y a la destrucción como sociedad. Entonces, bueno, la verdad estaba ahí y era una necesidad, porque la verdad yo creo que es algo inherente al ser humano, que la necesita, la busca, ¿no? Como oxígeno y como aire fresco. Pues era un poco eso, ¿no? Oye, Irene, nos hemos dado cuenta a través de entrevistar a personas las cuales compartimos los mismos intereses que esta pasión por hablar de este tipo de temas pasa después de un evento. Un evento, una idea, un momento, nosotros lo llamamos un aha moment, se dice en el mundo americano, que es un momento radical en el cual te das cuenta que todas las piezas se conectan y todo empieza a tener sentido. ¿Tú tuviste algún evento o cosa que te pasó en tu vida que te hizo decir, tengo que escribir acerca de esto, no puedo seguir más tiempo callada? Ha sido en mi caso más un proceso. Ha sido más un proceso porque yo siempre reconozco que yo he estado politizada, digamos, desde la infancia. Y digo politizada en el mejor de los sentidos, que muchas veces esta palabra se minusvalora o se degrada, cuando la política es tratar de lo
que sucede en tu sociedad, en tu entorno. Y eso es precisamente síntoma de civilización. Una persona que vive al margen de lo que pasa, que no le importa qué sucede en el gobierno, que se aprueba, qué sucede, ¿no? La política, que al final acaba en todos los rincones de este mundo porque es invasiva. Para mí me parece que es una falta de civilización. Entonces, bueno, yo cuando era niña en España había terrorismo y yo no podía vivir al margen de eso, a mí me afectaba. Entonces, claro, eso te hace también vivir y crecer y desarrollarte conectada a qué está pasando en mi entorno, qué pasa en España. España, desde luego, es un país que si te interesa un poco la política, tienes mucho, ¿eh? Tienes muchísimo para explorar y crecer ahí. Y luego, digamos, claro, España y la defensa de la nación y bueno, que también todo lo que sucede aquí está basado en mentiras, tanto la derecha como la izquierda, como las falsedades por parte de los secesionistas regionales, ¿no? Entonces, lo que hace que pase un poco ya al siguiente nivel es básicamente cuando ves que lo que sucede en tu país no es una isla, sino que viene afectado pues, por órganos supranacionales pertenecientes pues, a una agenda globalista, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver eso, que no estás en un país plenamente soberano de las decisiones que toma, que son políticos completamente desconectados con las personas de la calle y que ellos no responden al interés común, al bien común, que es una virtud distinta, sino que responden a intereses personales porque actúan como delegados comerciales de lobbies y de estados extranjeros. En el caso de España, incluso de sus enemigos, ¿no? Como pueda ser Marruecos o Francia, también hay que decirlo. Entonces, claro, cuando empiezas a ver eso, empiezas a conectar más cosas y esto también ha sido pues un camino personal, no sé qué es el primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Es un poco un proceso personal en donde tú en esa búsqueda de la verdad, que el que busca la verdad busca a Dios, lo sepa o no. Entonces, eso ha ido un poco de la mano y en mi caso ha sido un proceso que, bueno, se ha visto más claramente desde luego desde la pandemia, cuando hemos visto, bueno, todo lo que sucedió durante ese año, que hemos vivido con una serie de mentiras a nuestro alrededor, el comportamiento de los medios de comunicación, que fueron medios para difundir las mentiras que sostenían un poder que buscaba en nosotros una sumisión y una doma. Y luego, posteriormente, bueno, que ya hemos vivido varios apocalipsis. Entonces yo creo que en cada apocalipsis a cada uno se le va cayendo alguna venda, ¿no? Yo no sé, yo creo que alguna nos quedará a todos, ¿no? No descartemos que haya un próximo apocalipsis dentro de poco que descubramos algo nuevo. Que fue un poco lo que vivimos, los que están aquí en España vivieron también el día de antier, que con el apagón de aquí, bueno, fue en toda España y en ciertos otros países. No sé cómo lo viste tú, qué reflexiones nos puedas traer. Bueno, pues lo que sucedió este lunes en España, el gran apagón, es un reflejo de que el sistema eléctrico de España es un sistema fallido debido a dos motivos. El primero, esta sumisión obsesiva a la transición ecológica, de continuar a una transición sin haber hecho las reformas y las inversiones necesarias a nivel energético que puedan permitir que la transformación hacia una energía verde sea segura y sostenible y pueda dar energía. No se han hecho esas inversiones. Lo que se ha hecho ha sido acabar con las energías que dan una seguridad en el suministro, como son las tradicionales nucleares, el gas, el carbón. Todas estas han sido desplazadas, se han metido energías renovables, pero no se ha invertido en infraestructuras que aporten seguridad en el suministro energético, lo que convierte a España en un país dependiente. Pero esto no solamente se debe a los últimos años, para ser sincera.
se debe mucho a lo que comentaba antes de tener gobiernos que actúan dentro de su país aprobando legislaciones que benefician a países terceros. En este caso, en España se han aprobado una serie de leyes a lo largo de las últimas décadas dentro de la democracia que van destinadas a cerrar presas, a volar centrales térmicas. Francia ha impedido todo proyecto energético ibérico para impedir que la energía que se produce en este país, que a nivel de renovables es mucha, se produce mucha energía, por ejemplo, fotovoltaica, una de las cosas que, por ejemplo, sucedió en este apagón. Entonces, no hay suficientes canales para exportar la energía. Sabéis que la demanda y la oferta tienen que estar más o menos en una especie de balance para que el sistema funcione. De hecho, es un milagro que tengamos luz todos los días, ¿no? Visto la dificultad del sistema. Entonces, Francia es un país que dentro uno de sus negocios consiste en vender energía al resto de países de Europa. Y lo que ha hecho Francia en muchísimas ocasiones ha sido boicotear todo proyecto ibérico de cables, túneles, para que España pueda exportar esa energía. No lo ha permitido. Aquí vemos, por ejemplo, que la Unión Europea, bueno, pues que sirve para que algunos países dominantes dentro de la Unión Europea, como pueda ser Francia o pueda ser Alemania, pues que deciden sobre los países pues de segunda categoría para la Unión Europea, como pueda ser España. Okay. Y esto es, se juntan muchos factores, no es únicamente este, pero otras leyes que, por ejemplo, hay en España van destinadas a que nosotros no podamos explotar nuestros propios recursos y materias primas por justificaciones climáticas, que son absolutamente falsas, ¿no? O sea, todos los países, cuando tienen los recursos y las materias primas que, por ejemplo, tiene España, son países ricos, son países que los explotan, los distribuyen, y lo que quiere todo el mundo es energía barata, limpia y eficiente, para que tú puedas tener pues, una mejor producción a nivel industrial y que desde luego los ciudadanos tengan facturas energéticas asumibles, no como sucede ahora. Bien, pues los últimos años, las últimas décadas, toda la legislación ha ido encaminada a no explotar nuestros propios recursos. A las centrales nucleares, ¿qué sucede en esto? Hay digamos, una imposibilidad a nivel tributario. Lo que están haciendo es que son tan elevados los impuestos a las nucleares que ya no son rentables en España. No son rentables. Habría también que hacer una serie de reformas pues, para que lo sean. Entonces, si durante estos últimos años eso se hubiese permitido, si la carga impositiva, que por ejemplo el 60% de la factura de la luz de todos los usuarios va a costes fijos para que no haya, por ejemplo, pues, apagones. Entonces, si esa carga impositiva se pudiese reducir, se podrían hacer también inversiones. Es como un sistema que se ha creado para que España sea débil energéticamente y dependiente, que no produzca, que no explote sus propios recursos. ¿A quién puede beneficiar eso? Desde luego a los españoles, ¿no? Y desde luego a la prosperidad de nosotros como nación, en absoluto. Sí que puede beneficiar a quiénes, pues a enemigos de España, que estos enemigos pues no están muy lejos como podemos ver, sino a competidores energéticos como pueda ser Francia. Oye, Irene, y hablando un poquito del tema social, por ejemplo, que se vivió el día lunes con el apagón, yo me di cuenta de varias cosas. La primera, veía dos grupos de personas, unos que estaban como contentos de que había pasado, o sea, que se salían a las terrazas a tomar. Digo, eso es algo que se me hizo surreal. O sea, de que ver a la gente tan tranquila y dije, ¿qué onda? Y al otro extremo de la gente, los supers colapsando, de que llevándose el papel de baño como si esto fuera a durar el apocalipsis. Latas de atún, no había latas de atún. No había latas ya de ningún súper, de los de aquí en esta zona al menos. Entonces, digo, yo me di cuenta de una cosa, que somos tan vulnerables y tan dependientes del sistema que ya me da miedo con este incidente qué van a proponer. ¿O para qué se hizo? Porque digo, yo no sé si creer, ya me cuesta trabajo creer por esto de que soy un conspiranoico, que fue coincidencia, no sé. Y también no sé qué hubiera pasado, y es otro tema que a mí me gustaría tocar.
si ya tuviéramos un sistema que en España ya lo propusieron y creo que a este ritmo no tardan en implementarlo, el tema del euro digital, el tema de que ya cada vez haya menos efectivo. Entonces, no sé de esos temas tú qué opinión tengas y cómo lo veas la situación. Bueno, son muchas cosas. El comportamiento que tuvo la gente de los que estaban bailando, a mí me parece increíble. O sea, se te para el tren en mitad de la nada, ves que nadie tiene cobertura, que ves que está pasando algo grave y te pones a bailar. O sea, quiero decir, ¿qué problema tienes en la cabeza? O sea, nadie en su sano juicio dice, una desgracia, pongámonos a bailar. No sé, o sea, la gente querría ponerse en contacto con sus seres queridos, ver si la gente alrededor del tren está bien, si necesita algo, cómo encontrar agua, ¿no? Ese instinto de supervivencia. No, se ponen a bailar. Son monos perfectos para ser sometidos y manejables pues, por unos poderes que quieren gobernarlo absolutamente todo. Una de las cosas, por ejemplo, que menciono en mi libro sobre hacia qué sistema de poder vamos, es que la democracia liberal, la evolución natural a la que lleva esta y a la que nos llevan, es a una tecnocracia tiránica. Esa tecnocracia en la que ya nos han dicho que ideológicamente no hay mayor disputa, que todos estamos en esta democracia liberal, pues que se tienen que dedicar a tomar decisiones los expertos, los científicos, los técnicos, ¿no? Entonces, ellos van a tomar las decisiones por nuestro bien, por supuesto, y además, gracias a la tecnología, van a ostentar el mayor poder que jamás se haya conocido a lo largo de la historia. En la Edad Media hablan de los reyes, el poder la monarquía absoluta. Bueno, pues su poder llegaba hasta donde llegaban unas flechas. Ahora, ¿hasta dónde llega el poder de la tecnología? El euro digital es un claro ejemplo de globalismo tecnocrático. El globalismo tecnocrático busca a través, ellos te ponen como una zanahoria, ¿no? Y un palo por tu comodidad y por tu seguridad, ¿no? Para que esas personas que se ponen a bailar ante el fin del mundo, ¿no? O lo que pueda ser, o un apagón y demás, digan, sí, es más cómodo el euro digital. No, es más seguro porque así no me roban, ¿no? Claro, ¿no? Pero al final el euro digital es ceder tu dinero. Nosotros ya no vamos a ser dueños del euro de nuestro propio dinero, de la riqueza que nosotros generamos, sino que lo van a ser precisamente estos poderes globalistas que se creen dioses, pero a diferencia del Dios verdadero, ellos no nos quieren nada, ¿no? Van a ser dueños de este dinero. El Banco Central Europeo van a decidir en qué te lo puedes gastar y en qué no. Al principio no será algo paulatino. Incluso van a permitir que durante un periodo, no, te permitimos que conviva, ¿no? Con el efectivo. Pero cosas que pueden hacer, no solo que puedan hacer, sino que los propios que lo están defendiendo, como Christine Lagarde, en el foro de Davos también se ha dicho abiertamente, podremos limitar viajes de avión porque podremos rastrear la huella de carbono de todos los individuos gracias al euro digital. Cuando tú ya te hayas comprado 3 vuelos de avión, ellos no, ellos es ilimitado. Hay que entender que lo del globalismo... Jet privado. Por supuesto. O sea, lo del globalismo consiste en arrebatarnos todo lo que tenemos y todo lo que ya no van a tener nuestros hijos, pero ellos no. O sea, es un sistema de castas a nivel mundial, en donde se establecen estas 2 castas de gente que desde luego nos odia, porque sin duda, ¿por qué van a hacer esto? Claro, el control sobre la sociedad es absoluto. Si quieren ir ellos, por ejemplo, en jet privado a Venecia, pues con el euro digital pues te puede bloquear, no va nadie allí. Si hay otra vez otro encierro, como en la pandemia, pues a lo mejor tu dinero solamente te lo puedes gastar en la zona en la que te han permitido que estés. Si ahora decimos que hay que gastar en defensa, pues oye, pues tu gasto que vaya destinado, ¿no? a estas cosas. Tu dinero van a decidir ellos sobre qué es. Incluso no te van a permitir ahorrar, ¿no? Porque el dinero no es tuyo. ¿Por qué no poner también un límite de tiempo? Esto también se dijo claramente en el foro de Davos, ¿no? Que es como podemos incentivar que la gente gaste cuando sea necesario. Anda, y lo decían, o sea, nuestras peores pesadillas ellos las presentan como los mayores logros, ¿no?
Entonces, estos no son, cuando te dicen conspiranoico, yo, mientras que estaba escribiendo el libro, yo me he dedicado a leer lo que dicen el anterior presidente, por ejemplo, del Foro de Davos, Klaus Bach, en el libro que tenía del Gran Reseteo, del COVID, ¿no? Cuando tú hablas de lo que dice este señor, te dicen conspiranoico. Yo soy una persona que escucha a los gobernantes, ¿sabes? Yo les escucho y me lo creo, o sea, me los creo en lo malo. En lo malo no mienten, en todo lo demás sí, y yo pues lo cuento lo que ellos dicen, lo que una serie de personas dicen. Entonces, el euro digital en la Unión Europea decidieron que había que acelerarlo, no sea que, bueno, que la gente empezase a despertar, que empezase, no sé, a lo mejor a protestar o a hacer alguna de estas cosas, que había que acelerarlo y que en octubre ya se implantaba. Bueno, pues después del gran apagón de España, bueno, también hemos visto que esto del euro digital, que yo tenía efectivo, yo tenía una cocina de gas, yo tengo un coche diésel, yo tenía una radio con pilas. De repente digo, ostras, me estoy preparada para el apocalipsis, ¿no? Como hemos vivido tantos, te has ido preparando. Pero claro, necesito abrir la puerta del garaje, que es electrónica, necesitas una serie de cosas y ahora hemos visto nuestra enorme dependencia. Pero ¿sabes qué pasa? Que igual que la hemos visto nosotros, también la han visto ellos, ¿no? Es decir, que han visto hasta qué punto pueden hacer con nosotros lo que queramos. Claro, y lo hemos permitido. Irene, eso a mí me hace preguntarme, digamos, en el Foro Mundial también mencionaron, no tendrás nada y serás feliz. Sí. Claramente. Y eso a mí me hace cuestionarme un poco y me hace preguntarme hasta qué momento hemos llegado de permitirle al gobierno, en México les decimos gobiernícolas, que con nuestros propios impuestos, se supone que ellos son empleados nuestros, que nos van a entregar el mejor servicio posible para cuidar de nuestro país, para entregarnos las mejores cosas. ¿En qué momento le permitimos a estos gobiernícolas que sean nuestras niñeras y que decidan mejor por las cosas que deberíamos de estar haciendo como si fuéramos niños pequeños? ¿En qué momento pasa esto? Y esto del apagón, creo que no somos conscientes de lo que está pasando, ¿verdad? Perdimos totalmente comunicación con todo el mundo por casi mediodía. Alguna gente tomando en terrazas, pasa el siguiente día y ¿qué es lo primero que haces cuando regresa el internet y ya puedes ver tu teléfono? Empiezas a subir publicaciones a Instagram, ¿no? Entonces, creo que no nos estamos cuestionando lo suficiente y la gravedad de esta situación, y especialmente para España. Yo me pregunto, ¿cuál crees que sea la opinión de los demás países que van a España en esta posición indefensa? Es lo que he recibido opiniones públicas de varios europeos que dicen, oye, pues volteo a ver España y lo veo indefenso. Sí. ¿Qué pensarán los demás países, los enemigos de España? No, los enemigos de España sonríen porque nos tienen donde ellos han querido tenernos. España es un país ahora mismo vulnerable, debilitado, y el proceso de debilitamiento de España es muy largo, muy anterior incluso al siglo XX, ¿no? Y enlazo con la primera pregunta que me has hecho. ¿Cómo hemos permitido que el Estado tenga tanto poder? Pues, si me permites, esto está muy, muy ligado a la teoría que yo mantengo en mi libro sobre la guerra espiritual que libramos. ¿En qué consiste esta guerra espiritual, ¿no? Por así decirlo. La guerra cultural es una guerra meramente ideológica y en la superficie. Es decir, hay cosas que sí entramos en disputa, los hombres necesitamos algún punto como de debate para que parezca que se está debatiendo algo, pero hay una agenda de fondo, como un mar de fondo, que avanza. Entonces, te paras a percibirlo y ves que esa guerra espiritual está muy ligada al fin de la civilización cristiana en Europa, que es de lo que va mi libro, ¿no? Un poco. Entonces ves que la descristianización de Europa, ¿cuándo comienza? Con la Revolución Protestante y la Calvinista. ¿Por qué? ¿Por qué empieza aquí? Empieza porque la Reforma Protestante básicamente es una estatalización de la Iglesia. Una estatalización de la Iglesia. La evolución, al menos para mí, la podemos encontrar en la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? La expulsión definitiva de Dios de nuestra sociedad. ¿Qué sucede en la Revolución Francesa?
que el Estado se convierte en Dios. Y la nueva religión es la democracia. En el siglo XX esta dará un siguiente paso en el marxismo. Pero ya estamos aquí en donde unas instituciones, un poder, es Dios, es el Estado, gobernado por unos hombres que se creen dioses. Es que nos suena. Es que al final vemos cómo la situación en la que estamos ahora es la parte modernizada de una guerra perpetua que llevamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y esto está dicho incluso en el Génesis, en la Biblia. Podréis ser vuestros propios dioses, ¿no? Entonces, en la Revolución Francesa, ¿qué es lo que se establece? En unas instituciones prácticamente a las que se sacraliza. Empiezan a sustituir lo que era sagrado para una sociedad. No hablo de la Iglesia, porque tiene que haber una separación entre Estado e Iglesia, pero sí hablo de ese eje cultural que son las religiones en torno a los cuales se crean civilizaciones. Eso crea una civilización. En Europa tenemos 3 religiones. La primera religión, que sería el laicismo, nacida principalmente de la Revolución Francesa. ¿En qué consiste básicamente el laicismo? El hombre ha sido separado de Dios. Dios no existe. Nosotros somos autosuficientes. El Estado se convierte en ese Dios al que los hombres, a través del marxismo en el siglo XX, van a acudir a él para todo. Les va a proporcionar todos los servicios. Si tienen algún problema al Estado, ya no acuden a una familia, ya no acuden a un Dios que les ama, acuden a ese Estado, ¿no? Ese es el laicismo gobernado por unos hombres que creen dioses y no nos aman. Luego, en Europa, ya está aquí el Islam. ¿El Islam en qué consiste? En un Dios que busca la sumisión del hombre. El Islam es sumisión y no es nada más. ¿Qué es el cristianismo? La otra religión. Es una religión que tiene una concepción humana de dignidad del hombre porque tiene un Dios que nos ama tanto que se hizo hombre. Claro, eso es una cosmovisión de vida absoluta que genera una civilización diferente. ¿Qué ha pasado? Que nosotros, desde la Revolución Francesa, ahí separaron al hombre primero de Dios. Posteriormente, en el siglo XX, después de las guerras mundiales, dijeron que eso de las patrias y las naciones era muy malo y había que acabar con todas las naciones. Hay que crear otro Estado supranacional, como por ejemplo la Unión Europea, en donde ya al hombre también le separan de la patria. Luego, con el feminismo de tercera ola, ¿qué es lo que hacen? Separar al hombre de la mujer. Separas lo que necesariamente ha de estar unido. ¿Cómo construyes una sociedad con una guerra permanente entre hombres y mujeres? Hombres que dan la espalda a las mujeres y las mujeres a los hombres. Se ha roto la confianza humana. Si tú rompes esa pareja, ya no hay familias. Ya no solamente a nivel de tener hijos y demás, sino que incluso en el trabajo. Hay una sociedad que acaba siendo paralela. ¿Cuál es el último punto de esta ideología globalista? A través del transhumanismo, la separación del hombre de sí mismo, de su cuerpo, de su realidad biológica y, por supuesto, claro, a ti te han separado primero al hombre de Dios, posteriormente al hombre de la patria, luego al hombre de la mujer y luego al hombre de sí mismo. ¿En qué cree el hombre posmoderno? ¿Cuáles son sus puntos para sujetarse, para crecer, para crear algo? Ninguno, la nada, el Estado, unas instituciones de verdad que le dicen que el género es fluido, que el amor verdadero es una carga, cuando el amor verdadero es lo que más te puede liberar, te lleva a la verdad, a dar un propósito de vida que vale la pena y que es valioso. Entonces, ese amor verdadero hacia los demás, incluso a ti, claro, porque tú eres consciente de la dignidad de tu persona, eso lo han ido destruyendo poco a poco. Claro, necesitas para tener un Estado fuerte unos individuos débiles, porque ese Estado no tiene la verdad que tiene Dios. Entonces, claro, nos necesita vulnerables, nos necesita que ver el aborto como un problema, entonces, no, quedarte embarazada, tener un hijo como un problema, no te preocupes que está el aborto. Han hecho creer a la mujer
que es un derecho a acabar con la vida de su hijo y que es encima además un derecho feminista cuando a quien beneficia es a los malos hombres, el aborto, que se libran tanto de una mujer a la que no quieren como a su hijo que tampoco lo quieren. El aborto solo beneficia a los malos hombres, castiga de por vida a todas las mujeres que acuden a él y castiga, por supuesto, también a los buenos hombres que no quieren, ¿no? Entienden que quieren cuidar, ¿no? a ese hijo que está creciendo. La eutanasia es otra de las herramientas que nos ha proporcionado este Estado protector y maravilloso. Suiza es el país con la mayor industria de la muerte, de lo que es una eutanasia. Yo cuando estaba escribiendo el libro veía anuncios completamente espeluznantes. Piensa en tu familia. Hazlo por los tuyos. Claro, o sea, ya te ponen a ti como que tú eres una carga para tu familia, que lo que hagas por el bien de ellos. Es un lenguaje perverso y el lenguaje del mal, del verdadero enemigo, es la mentira, es cobarde. Entonces nunca se va a presentar delante de ti diciéndote la verdad de forma clara, que quiere destruirte y debilitarte. Se presenta con mentiras y disfrazado de algo bueno, del buenismo. Entonces, esto que parece débil, el buenismo y demás, sospechad de eso porque es el mal mintiendo, ¿no? Entonces, me he enrollado un poco. No, estuvo perfecto. Tocaste temas súper importantes, súper interesantes y yo comparto contigo este pensamiento de que quieren destruir Europa desde la religión o quitando primero la religión. Y yo lo veo desde este lado, no, para no meterme tanto en ese tema, pero la gran perdedora de la Segunda Guerra Mundial pues, fue Europa. Sin duda. Entonces... Fuimos ocupados. Sí, después de ese momento... Yo si fuera un tecnócrata o un aspirante a tecnócrata diría cómo puedo controlar más fácil a esta sociedad que ya tengo la facilidad con la ONU, que ya puedo imponerles cosas, pues vamos a empezar a separarlos de su Dios. Porque una persona que está cercana, en este caso católica, cercana a su Dios, pues es una persona fuerte, es una persona de valores, es una persona que tiene una identidad, que tiene un propósito claro, ¿no? Fijaos además cómo ahora políticamente la ideología que es perseguida y la extrema derecha son las políticas identitarias, ¿no? Yo defiendo mi identidad como mujer, como española, como católica. No, la identidad, por eso es populismo, es política identitaria. Te dicen los socialistas y los liberales en España, que son lo mismo, porque el socialismo es un derivado lácteo del liberalismo. Esto es así. ¿No? Porque eso de liberarte de las cadenas, esa emancipación de todo, es básicamente lo que está debajo, ¿no? del socialismo. Emancípate de todo para venirte a este estado que es tiránico, que tiene que controlarlo todo. El liberalismo tiene mucho de esa emancipación. Te emancipas del amor, es una carga, libérate, que no haya compromiso, que no haya nada. Abandónalo en unas instituciones sacralizadas que representan a la ciudadanía, ¿no? Como si la verdad se pudiese establecer por mayorías, ¿no? Nos han vendido eso. Pues entonces, perdona, ¿qué me habías preguntado? No, te estaba preguntando acerca del tema de la religión, de que yo creo... Lo de la religión, claro. Entonces, a quien odian es precisamente no solamente a los patriotas que tienen una identidad nacional, pero por encima de todo lo que no soportan y les pone muy nerviosos es la cruz. La cruz la odian. ¿Por qué? Porque la cruz es precisamente el gran símbolo de los católicos al que nos aferramos, el que da sentido a todo, absolutamente a todo, y alrededor de la cruz se ha construido Europa. O sea, Europa nace en los monasterios benedictinos. Cuando cae el Imperio Romano, que ya la religión cristiana era la oficial del imperio, ¿qué es lo que mantiene las zonas unidas? ¿Qué era lo que cohesionaba la sociedad en ese momento? La religión cristiana, que se va expandiendo a través de monasterios benedictinos hasta el punto que España, a través de la hispanidad, crea con el cristianismo otra civilización que es fruto de esta, ¿no? O sea, yo veo la hispanidad como una parte de lo que yo defiendo con salvar Europa.
Porque con Europa no me estoy refiriendo, por supuesto, a la Unión Europea. La Unión Europea es un enemigo de Europa. Es salvar la civilización cristiana occidental, y la hispanidad es uno de los derivados de esta civilización, creados, por supuesto, con España, con el cristianismo. Claro. Entonces, ¿cómo no va a ordenar eso una sociedad? ¿Cómo no lo va a hacer? ¿Qué sucede cuando el laicismo, que es sin duda islamizante, elimina todo rastro de cristianismo? Que no hay nada. Entonces llega el Islam. El Islam es una civilización de conquista, imperialista, expansiva y hostil. Allá donde se implanta no crece nada más. Claro, si tú no tienes nada, tú has arrancado y tirado al suelo las cruces que había en las plazas de toda Europa, has destruido iglesias. En Francia se destruye una iglesia y se construyen 2 mezquitas. Porque el Estado más laico el más laicista de toda Europa es Francia. ¿Qué resultado les ha dado a ellos la expulsión de Dios de la sociedad? La islamización. El laicismo es islamizante, ¿por qué? Porque como te lleva a la nada es un barbecho que se ocupa por aquel que sí que tiene una conciencia expansiva. Eso es lo que se... Justamente esto que mencionas, Irene, acerca del Islam, me suena bastante, y hago la línea de conexión entre el Islam y el marxismo. Me suena bastante parecido a lo que estás platicando acerca de esto de tirar las cruces y poner mezquitas. Me suena bastante parecido a lo que hicieron en la historia con la famosa frase de Lenin de la religión es el opio del pueblo, ¿no? La cual pusieron en un ayuntamiento en Moscú. Entonces, me doy cuenta que los países, los cuales tienen una identidad, tienen una personalidad, son el enemigo completamente. Y también me hace recordar, ¿qué dice el marxismo? Odia el patriotismo, odia las nacionalidades, odia la religión. Todo este tipo de cosas, las cuales, te voy a ser honesto desde mi punto de vista, yo no tuve la fortuna de ser una persona religiosa de chico. No tuve la fortuna de... Pero, sin embargo, yo le digo a todas esas personas, las cuales no son religiosas, no están vueltos locos con el tema, que esto es un escudo para protegerse. Y una vez que ya no tienes esos escudos, como lo son la religión, como lo son la familia, como lo son tu propio país y tu propia nacionalidad, eres la persona más fácil a manipular que existe. Eso es. Además, las personas que no creen en Dios, porque la fe sin duda es una gracia, yo les digo una cosa. Hay estas 3 religiones en Europa, no hay más. Entonces, elijan qué religión quieren que sea lo que ordene su sociedad. Si no les gusta el Islam, ok. Entonces dicen, no, pues entonces el laicismo. Bueno, pues el laicismo ya hemos visto qué es lo que provoca. Toda ausencia de símbolos estatales, que son la ausencia de toda identidad. O sea, la fuerza de la identidad republicana francesa se deshace como mantequilla frente al Islam en Francia. Claro, ¿por qué? Porque hay una identidad ahí verdadera, en contra de otra que se construye alrededor de la nada, de la ausencia, de la expulsión de otra cosa. Entonces, uno puede no creer en Dios, pero querer vivir en una sociedad construida sobre virtudes cristianas. Es lo que yo propongo, ¿no? Obviamente la fe no se puede... O sea, al final también te digo que el que busca la verdad, bueno, pues acaba encontrando a Dios en el camino o no. Y si no lo encuentra, tendrá una sociedad construida así. Llevamos 2000 años, ¿no? de cristianismo, construidonos siempre las cosas más bellas que han inspirado. O sea, es la civilización más gloriosa, bella. ¿Por qué ha producido todas estas cosas maravillosas? Porque la base de esa civilización era el amor. Tú se lo estabas dando a algo que a ti te trascendía, mucho más importante que a ti. No lo hacías por un ministro de Agricultura, ¿sabes? Eso no te evocaba construir una catedral, ¿sabes lo que te digo? Entonces, bueno, pues efectivamente para ellos es el principal enemigo, el tema de acabar con toda religión cristiana, porque nos hace fuertes. Insisto, aunque no tengas fe, la defensa de una sociedad te hace más fuerte, personas valiosas y conscientes. Y otra cosa, ya has mencionado el marxismo. El marxismo
viene a dar un paso siguiente a lo que había hecho el liberalismo en la Revolución Francesa. Viene a, digamos, a terminar el trabajo. La expulsión absoluta de Dios y de toda identidad que a ti no te someta al Estado. Al final todo es esto, ¿no? Es al final el marxismo básicamente lo que conocimos, el socialismo, claro, es el Estado es el verdadero Dios, ¿no? En la sociedad. Claro, ¿qué es lo que hemos nosotros aceptado durante demasiado tiempo? Hemos aceptado que sea el Estado el que a través de las leyes establezca lo moral. Eso no puede ser. No puede ser que lo legal sea lo moral, porque entonces, claro, en España se puede ocupar una casa. ¿Es eso moral? ¿En qué circunstancias? No, al que le han quitado su vivienda tiene que pagar los suministros. Lo dice la ley. La ley también te dice que tú no puedes tener gallinas sin registrar, sin que te... O sea, quiero decir, cuando no tienes otra fuente de valores y de verdad ajena al Estado, para ti la ley es palabra sagrada. Y encontrarás a muchos que en nombre de la defensa de la democracia te dicen, bueno, pero si lo dice la ley, habrá que aguantarse. Lo que te lleva a la sumisión. No conciben que haya una respuesta de rebelión cívica por parte de la sociedad ante leyes injustas, como vimos, por ejemplo, durante la pandemia, que no dejaban ir a enterrar a tu propio padre si erais 4 hermanos, porque había una limitación de 3 personas. Entonces, ese tipo de cosas, la sociedad durante tanto tiempo ha llegado a aceptar que lo que dice una ley es inamovible, es algo sagrado. Y dices, ¿pero quién ha dicho esto? Unos políticos que no están buscando el bien común, virtud cristiana por excelencia. Están buscando el beneficio propio, muchas veces en venta de lobbies y de países terceros. Esa es la ley que tú has sacralizado. Ese es el sistema que no es tan representativo como nos dicen. Entonces, yo lo que quiero es un poco que las personas se cuestionen todo, que busquen la verdad hasta el punto de que estas leyes injustas, como no se cuestionen en ningún momento, solamente llevan a la sumisión y a tu destrucción como ser humano, a nivel existencial. Claro, tu vida tiene menos sentido porque ya ves que lo único que puedes hacer es sentarte delante del sofá en un scrolling absoluto del móvil. Ya es que te aíslas incluso de los que están a tu alrededor. Entonces, bueno, ¿tú quieres ser eso en la vida? ¿Es eso lo que buscas? ¿Eso tú crees que te va a llevar a la mejor versión de ti mismo, como se dice ahora tanto, a construir un proyecto de vida valioso y a ser una persona valiosa? Por supuesto que no. ¿Tú ves este efecto en la juventud española? Los que estaban bailando durante todo esto lo veo. Veo a gente joven, sí, que es consciente y que ahora, claro, como el poder es atacar toda identidad y además son cosas naturales. El amar a tu patria es lo natural. El amar a tu familia, pues también. O que los hombres y las mujeres se ayuden, que sean esa cordialidad, ese cariño, ¿no? Entre hombres y mujeres sea lo normal. Hay algunos que sí que están respondiendo como que es lo rebelde. Lo rebelde es volver a la normalidad, ¿no? Entonces, hay algunos que sí, pero hay muchos que no. Pero vamos, que no, el problema no está en los jóvenes, para nada, ¿eh? El problema está precisamente en estas generaciones que han entendido que la democracia liberal, el Estado, las instituciones es algo sagrado. Es algo sagrado y ya está. Y que hay que obedecer y punto. Y pagar. Y el problema de eso es justamente, y creo que uno de los ejemplos más claros para ejemplificarlo es el tema del aborto. Si el aborto lo permite la ley, no te van a decir que es inmoral porque pues, está permitido. O si el aborto lo prohíbe la ley, que sería lo propio, o fuera clasificado como un homicidio, cosa que no va a pasar porque la gente ya como se toma la ley tan en serio dice, si fue homicidio, pues es homicidio, está mal. Todo este tiempo estuvimos mal. Pero como está permitido por la ley, no. Y ya estamos en este sistema, como bien lo mencionas, de lo que dice la ley es lo que es moral, entonces es lo que es bueno.
estamos en un problema toda la gente porque ya la ley va a decidir después casi cómo nos podemos vestir. Como tú lo dijiste, lo del euro digital, qué podemos comer, hasta cuándo nos podemos mover, cuántos hijos podemos tener, que hay países que ya pasa lo de los hijos, bueno, en China. Entonces, es una, pues como tú lo dices, una tecnocracia, ¿no? Poco a poco. Sí. Pero yo te quería preguntar desde hace rato, ¿quiénes son estos tecnócratas? Con nombres y apellidos. Pues tal vez no con nombre y apellidos porque no sabemos todos, pero no sé si nos puedes dar unos ejemplos. Pues son muchos los que son visibles y pocos los que están, digamos, detrás. Por ejemplo, von der Leyen es una representante por excelencia de ese globalismo depredador que tenemos aquí en Europa y que busca eliminar todo rastro de identidad cristiana y verdadera. ¿Pero ella es la que manda? Obviamente no. Ella es, digamos, una representante que tienen ahí pues, para que ponga la cara. ¿Cómo puede ser? Pues otra Christine Lagarde, como personas que hemos visto, por ejemplo, en el Foro de Davos. Es llamativo que en los últimos años, antes, nadie sabía qué era el Foro de Davos. No sabíamos qué era eso, ¿no? Ahora vemos cómo el Foro de Davos se retransmite en los noticiarios de la noche en prime time, que son normalmente los que ponen anuncios y los que dan mensajes que quiere el poder. Con lo cual, eso también nos hace un poco sospechar que en Davos ya los que están es porque el mensaje entienden que está en una fase de expansión. No es donde se están poniendo ya las primeras semillas, eso ya se ha puesto, sino que ahora han de popularizarlo, ¿no? Entonces, pues incluso los que están en Davos, pues tampoco diríamos que son realmente los que mandan. Otra cara también visible, Bill Gates. Bill Gates representa Zuckerberg, es otro de las herramientas, ¿no? de un poder global que incluso dentro de este globalismo no pensemos que es un poder monolítico, sino que hay familias y hay guerras, como hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos. Nadie puede decir que Elon Musk no sea un globalista. Él, sobre todo que tiene la empresa Neuralink, es un transhumanista, dicho y explicado, yo le he leído cosas que él ha defendido, pero él, digamos, está dentro del globalismo enfrentado al que estaba en la anterior administración con Biden, un globalismo mucho más oscuro, por así decirlo, que ahora se ha refugiado en la Unión Europea. Es un poco así, ¿no? O sea, y justamente aquí te quiero platicar lo que estamos discutiendo, justo ese tema. Porque yo me hice la duda, a ver, pues la izquierda anda llorando de que ganó Donald Trump, ¿no? Y los de derecha... Menos mal que ganó, ¿eh? Y los de derecha andan... Es que ganó Donald Trump. Y los de derecha lo andan festejando mucho, pero dije, puta... Es el tema de Elon Musk salió a la luz con otro invitado del podcast. Dijo, Elon Musk también está sentado en la misma mesa que los globalistas. Exacto. Y está ahí. Entonces dije, puta, será una falsa ilusión de que los ciudadanos tenemos el control de tal vez cambiar las cosas con el voto y al final todos están comiendo en la misma mesa. O habrá dos bandos dentro de esa mesa que tienen ideas diferentes. No sé qué opines. No solamente eso, también vemos el conflicto entre Elon Musk y George Soros también, que se supone que son enemigos públicos, ¿verdad? Sí, no. George Soros es uno de los personajes más siniestros que ha hecho más daño precisamente a Europa, a las naciones, a la identidad cristiana, y es el que ha financiado proyectos enajenados y de locura. ¿Por qué hay clínicas de cambio de sexo en el altiplano boliviano? O sea, ¿cómo llega eso ahí? Quiero decir, ¿qué necesidad había, no en el altiplano, de una clínica de cambio de sexo? Para que veamos que hay una industria detrás, ¿no? Solamente que gracias a lo que hemos visto con la llegada de Donald Trump al poder, el dinero de USAID, cómo se iba canalizando, no es tan directo. O sea, George Soros no va y pone una clínica de cambio de sexo en Bolivia, sino que da dinero a organizaciones, fundaciones que forman parte de lo que sería el globalismo ampliado, ¿no? Que son esas instituciones que forman parte de esa maquinaria, pero no son el cerebro, obviamente. En esa mesa donde estaría, digamos, el cerebro, como estabais diciendo vosotros, yo no lo sé, no he estado en esa mesa, ni quiero estar, o sea, no tengo ningún tipo de interés. Pero yo creo, sospecho por lo que veo, o lo que yo llego a analizar,
es que hay bandos dentro de ese globalismo. Hay bandos por cuestiones que desde luego a nosotros se nos escapan. Y en esas guerras que se están peleando entre ellos, bueno, pues a veces nos beneficiamos un poco nosotros, como por ejemplo tener más libertad de expresión gracias a que Elon Musk compró Twitter. Eso es uno de los capítulos, eso aparece también en mi libro sobre el tema de la libertad de expresión, fue un hecho esencial, ¿no? Entonces, eso ayudó bastante a que también luego Donald Trump volviese otra vez a la presidencia, aunque por supuesto no fue lo único. Y entonces hay ahí pues una guerra. Si no hubiese llegado Donald Trump, ¿en qué situación estaríamos, por ejemplo, ahora a nivel de ese avance hacia una tercera guerra mundial, que estaban tan entusiastas? ¿Quién tiene ese discurso ahora? Ursula von der Leyen y la Unión Europea. O sea, Impresionante. Una institución que, según ellos, crearon para la paz en Europa, porque sin la Unión Europea, las naciones europeas lo único que sabían era matarse entre ellos y tener guerra, que es como la conclusión que nos dan después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pues ahora es la institución principal de pedir que vayamos a una guerra mundial de carácter nuclear, sin saber muy bien cómo, con quién y por supuesto sus hijos no, sino nosotros, ¿no? Somos los que vamos a ir a esa guerra porque hay un complejo militar, una industria en defensa que yo estoy a favor, desde luego, de España necesita invertir en defensa, eso no me cabe la menor duda. Otra cosa es que quieras invertir para ir a una guerra, porque la industria armamentística, dentro de las distintas industrias, es la menos enriquecedora, ¿no? Hay otras pues, que construyen energía, otras construyen algo. La industria bélica viene más bien a destruir, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué tienen ese discurso? Pues porque están defendiendo unos intereses de una industria que desde luego no son los intereses de los ciudadanos y no es el interés del bien común. Entonces, en el momento en el que se rompe eso, no hay democracia, solamente hay una excusa para mantener una ficción y que los que bailan cuando hay un apagón en un tren pues crean que ellos están decidiendo algo, que crean que la democracia funciona. Todavía no han conseguido romper del todo ese vínculo. Por eso ha podido también ganar Donald Trump en estas elecciones. Y lo que vaya a pasar en Europa y en España, pues es que no lo sabemos cómo se van a enfrentar las próximas elecciones. Y a mí me gustaría hacer un paréntesis rápido para, platicarte y porque lo platiquemos también. En México, esto es algo que muchas personas que nos están escuchando, nuestra audiencia mexicana, paisanos, van a decir, es que eso de, pues nosotros no tenemos Unión Europea, entonces, pues no se quieren ir contra nosotros. Pues no, sí se quieren ir contra ustedes. Del simple hecho que ataquen la hispanidad. Eso es. Que ataquen como España, bueno, que ni siquiera se llamaba España, llegó a México, que ni siquiera se llamaba México. Nueva España. Nueva España. Atacan nuestra historia, por ende están atacando nuestras raíces cristianas que son innegables, están atacando el hecho de los que iniciaron la independencia, fueron los criollos, hijos de españoles. Vamos a eso, sí. Entonces, es una locura y desde ahí están quitando, ya te quitan tu identidad. Entonces, bueno, el mexicano es una historia, cada quien tiene una versión diferente, una historia de dolor, de que somos oprimidos por España, el villano del otro lado del mar, porque es lo que nos dice nuestra presidente. Sí. Entonces, ya no tenemos identidad. El tema de los tecnócratas en México es un tema que, como estamos al lado de Estados Unidos, también nos afecta y nos afecta muchísimo. Tenemos fundaciones, desde la Fundación Rockefeller, que desde los años 50 están fondeando clínicas abortivas en nuestro país por el aumento de la población y en toda Latinoamérica. Tenemos lo del Plan Cóndor, que fue, me parece que en Bolivia. El Plan Cóndor fue una operación en la cual Estados Unidos, bajo una fundación, no me acuerdo cómo se llamaba, Médicos Sin Fronteras. Médicos Sin Fronteras realizó abortos a cientos de mujeres en esa zona de Bolivia, me parece que es en Bolivia, a mujeres indígenas de Bolivia. Entonces, ¿en qué momento todo esto no dicen que no nos afecta como en este caso que somos, como mexicanos o como hispanos? Yo siempre digo, somos hispanos y somos 500 millones de hispanohablantes en este mundo que la hispanidad ya es una vergüenza, que nos quieren convencer de que es una vergüenza decir que somos hispanos. Entonces te quiero preguntar también, ¿tú qué opinas de todo este ataque a la hispanidad? Bueno, es que el primer logro del mal es convencernos
de que no existe. Sin duda. Entonces, ese es un logro muy importante, decirte, no, si esta es la verdad, no. Vamos a ver. Uno de los grandes problemas y el lazo, por eso la historia de la hispanidad está muy relacionada, cuando hablo de salvar Europa a nivel de civilización, la descristianización comienza con el protestantismo. El angloprotestantismo es lo que rompe el imperio hispánico. El angloprotestantismo, para acabar con una hegemonía hispánica, empiezan a subvencionar a élites criollas corruptas para que busquen una independencia. En vez de que se hagan las independencias en 4 países, que hubiese sido lo normal, los 4 virreinatos que había, se hicieron muchos países separando a los iguales, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿cómo quedan los países hispanos? Divididos, pequeños, pobres, con unas élites profundamente corruptas. Y el relato de ellos es que son pobres porque son católicos. Ese es un relato que se hace desde el protestantismo por la ética protestante del trabajo, ¿no? Es un poco, eso es lo que está puesto sobre la mesa. Yo he conocido a gente de Colombia, que no puede ser más español Colombia, bueno, pues indígenas, o sea, quiero decir, con unas colombianas absolutamente indígenas que presentan un odio exacerbado a las españolas. Viven aquí, ¿eh? Las españolas y todo eso, no quieren ni hablar en español, ellas son americanas, que tienen pasaporte americano, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que todo el que odia a España tiene un fervor, ¿no? Tiene un fervor por lo americano, por lo anglo. Entonces, eso es básicamente cómo se suceden las distintas independencias. Y ese relato, por supuesto, falso, ¿por qué? Porque te tienen que decir que a ti te vinieron a liberar. En esa liberación resulta que los que más se oponían al poder corrupto criollo eran los indígenas, porque ellos vivían bien. ¿Sabes quién vivía también muy bien bajo un sistema católico? Las mujeres en el Imperio Romano, las patricias, las ricas, se hacían cristianas porque veían que las mujeres en esas comunidades eran tratadas con respeto, había una igualdad y tenían su lugar en la sociedad y eran respetadas. Entonces, claro, tienes una concepción donde hay gente, el débil, es tratado bien y es protegido, ¿no? Es más o menos claro. Eso hay que romper esa verdad y decir que a ti te van a liberar de estas cadenas, la emancipación, el liberalismo, ¿no? Que luego, claro, se engancha mucho con las izquierdas que vemos en Latinoamérica, que hablan mucho que es la independencia colonialista. Eso es una bandera del marxismo. La ruptura de las cadenas de las colonias, ¿no? Cuando nunca fueron cadenas. No, claro, es como se crearon sociedades. ¿Qué es lo que, por ejemplo, ha creado otros países angloprotestantes en África? Ellos fueron los dueños de toda África. ¿Qué hicieron? Saquearla. Francia sigue todavía saqueando los países que fueron en su día colonias. Sin embargo, en el caso de España se iba con una cruz por delante, se construía una iglesia, un ayuntamiento, una plaza, un mercado, se creaba una civilización, ahí ya se creaba algo, ¿no? Y entonces, bueno, pues no se trata de romantizar para nada, porque obviamente no es que se conquistase, sino que se creó medio mundo. Se fue a mezclar. ¿No? Claro, que iba... Y Hernán Cortés llegó con 3 sacerdotes. Sí. O sea, contra la cantidad de indígenas que había, que ojo, todos salieron con ellos porque están en contra de los aztecas, que ya es un tema, un tema que para la gente parece que se nos olvidó la historia. Y ahorita que menciona la Revolución Francesa, me estaba acordando de cuando me enseñaron la Revolución Francesa en la escuela y te lo enseñan como el mayor logro de la humanidad. Mira, por sí, supuesto. O sea, claro, la Revolución perfecto. Francesa, el inicio de la Los libertad. libertarios. No, la libertad y no sé qué. Y digo, en la Revolución Francesa fue el primer genocidio de la historia, si no me equivoco. Totalmente, también, perdón por hablar de... No. Pero en la guerra espiritual, de la que analizo qué hay debajo de estos movimientos políticos, ¿no? Que al final dices, vas viendo, ¿pero dónde venimos? En esta guerra espiritual hay 2 puntos que conecto en el libro. Del genocidio de la Vendée a
la ceremonia de los Juegos Olímpicos en París este verano. Ok. Hay un cierre de círculo, por así decirlo, porque la fase en la que nosotros estamos ahora es el final de una fase de transición que a mi juicio empieza en la Revolución Francesa. Entonces ahora quieren ir, digamos, a la siguiente fase con un transhumanismo tecnológico que ya avance en esa dirección. Entonces, el día de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París, que vimos símbolos principalmente anticatólicos que rendían culto al maligno, abiertamente, becerros de oro, gente vestida de demonios, los jinetes del apocalipsis. O sea, esto es algo que alguien ha preparado que desde luego rinde culto satánico y desde luego odia por encima de todo lo que es el catolicismo. En Francia, en París, donde en la Revolución Francesa, bueno, la Vendée es una región de Francia que está más hacia el oeste, hubo un genocidio, una persecución. ¿Qué sucedió en la sangrienta Revolución Francesa? Se estatalizaron los sacerdotes. Ellos tenían que prometer pleitesía mediante una carta al nuevo poder de la República, no al poder al poder del Papa, que es un poder espiritual. O sea, es como, no, tú vas a hacer lo que nosotros te digamos. Y si te decimos que bendices el aborto, bendices el aborto. Es más así, pero básicamente muchos se pasaron, sin dudarlo. Pero había una población en la Vendée, en la región de la Vendée, muy consciente de que ellos entendieron todo, vieron ahí esa guerra espiritual que estaba y salieron y se defendieron. Se defendieron y bajo el grito de Dios es el rey, viva Cristo Rey, ¿no? Que sería en español la traducción suya en francés. Entonces, claro, cómo es lo que empieza con un genocidio a católicos termina en una explosión globalista rindiendo culto a fuerzas satánicas el día de la fiesta de los Juegos Olímpicos, de la celebración, con un prime time absoluto. Absoluto. Entonces, eso hay ahí. Y en la Revolución Francesa con los jacobinos y todo esto nació también la forma de el famoso, bueno, es que yo lo conozco como populismo en América Latina, como el famoso populismo, el decir que la gente está en control, que ya quitaron al tirano, en ese caso el rey, el emperador, lo que sea, y llega que el pueblo está tomando las decisiones. ¿En qué momento está tomando las decisiones? Y eso es lo que pasa en México, güey. Es un gobierno déspota. O sea, tenemos un gobierno en el que te están vendiendo que al pueblo estás tomando las decisiones. Y ¿qué decisión has tomado tú? Yo no he tomado ninguna. Ninguna. ¿Y qué decisión has tomado tú? ¿Qué decir? Nosotros, por ejemplo, en Europa, que debajo de la Unión Europea es la visión de la democracia más perfecta y absoluta. Lo que diga la Unión Europea. Aquí en España hay mentalmente las generaciones más mayores que yo una sumisión absoluta a Europa, como que es fuente de verdad, porque es la democracia pura. Bueno, pues nosotros no hemos elegido en ningún momento el suicidio ecológico. No hemos decidido en ningún momento que los coches ya no se puedan producir coches de diésel. No, estos son decisiones políticas que desde luego no hemos votado los ciudadanos. Las decisiones se van alejando y al final te dicen, no, sí, se ha votado en este órgano, ya, pero ese órgano, ¿qué representación tiene? ¿Nos dijeron que iban a aprobar esto cuando fueron elegidos los representantes? O sea, Bruselas es la capital del lobby europeo, lo que sería Washington en Estados Unidos. Esa gente no aprueba legislaciones pensando en los ciudadanos de su país, sino en los lobbies para los que trabajan. Por eso cuando salen fuerzas políticas que se denominan a sí mismas, por ejemplo, patriotas, son el enemigo, la ultraderecha, la extrema derecha. ¿Por qué? Porque ya están diciendo que esto no es bueno para los ciudadanos de su nación, para las distintas patrias. Quieren recuperar una soberanía que fue cedida a un poder por ser democrático y en nombre de la democracia, ¿no? Y de esa tecnocracia perfecta a la que todo había que cederlo. Y si me permites una cosa que has comentado antes de que os contaban en el colegio que la Revolución Francesa era lo máximo. No, a mí también, ¿eh? O sea, yo he tenido que hacer un ejercicio. Yo estaba ahí
Esa es la mentira que nos han contado a todos en las escuelas, todo el mundo, la Revolución Francesa, la libertad, igualdad, la fraternidad, ¿no? Entonces, yo invito a la gente a que se atreva a buscar la verdad y a pensar por sí mismos. Va a ser el ejercicio más liberador y valioso que puedan hacer. Entonces, en ese proceso del que hablábamos antes, yo veo que ese triunvirato, esa tríada maligna de libertad, igualdad y fraternidad, el mal siempre viene con palabras bonitas y buenas, pero detrás, en nombre de la libertad y la igualdad y la fraternidad, se mataron a muchísimas personas y se implantó una democracia burguesa al margen del pueblo. Lo que se hizo fue quitar poder pues, a un rey que decían ellos que ya había, quiero decir, mecanismos para ir avanzando en esa dirección para que una casta burguesa lo ostentase y un poder, por supuesto, absoluto. Esa tríada del mal, de igualdad, libertad, igualdad y fraternidad, ¿cuál sería su evolución en la posmodernidad ahora? Los elementos DEI, diversidad, diversidad, igualdad. DEI, diversidad, equidad e igualdad. Eso, estos tres, ¿no? O sea, esa tríada, libertad, igualdad y fraternidad, en la posmodernidad es la versión de los valores DEI, diversidad, los DEI, los que hacen, ¿no? Entonces ves que los criterios DEI, a que hemos visto, por ejemplo, en Estados Unidos, que muchos los sacralizan, son algo bueno, representan algo bueno, la diversidad, la igualdad, están dando igualdad a las personas. ¿Por qué te parece mal? ¿Por qué eres tan malo, no? Pues es el mismo mecanismo, es exactamente el mismo. Cuando te alejan de unas virtudes verdaderas y esas se transforman en valores republicanos, el Estado te dice cuáles son los valores que van a conformar la sociedad en cada momento. En un primero hay que decirles que les emancipamos con la libertad. Ahora, en la posmodernidad, la diversidad es el nuevo valor que hay que cumplir. Lo importante es tu identidad elegida posmoderna, no tu identidad verdadera. Entonces, estamos todo el rato sujetos a un mecanismo de relato, de mentira y de manipulación, que entramos en él, lo tomamos como bueno porque hemos soltado todo agarre a lo verdadero. Un poco, no sé si... Sí. No, y justamente estaba formulando una pregunta que ya la formulé y te quiero preguntar. Muchas personas que nos escuchan a nosotros en lo particular, y me imagino también te ha de pasar a ti, la de pasar a Agustín Laje, cuando escuchan a una persona un video, lo ve, un saludo a Agustín, han de decir, son unos exagerados, no entiendo lo que están diciendo, tengo otras necesidades más importantes que preocuparme por ese tipo de cosas, y puedo entenderlo en cierta parte, sobre todo en México, pero yo te quería preguntar, si tú me fueras a decir, vamos a suponer como con peras y manzanas, ¿cuáles son las consecuencias en este caso de seguir por donde vamos? Vamos a suponer que no se va a presentar un contrapeso. ¿Qué ves que pueda llegar a pasar? ¿Hacia dónde ves que vamos la sociedad en caso de que no se haga algo? Pues hacia donde nos han dicho, es que nos lo han anunciado. Nos han anunciado que no tendrás nada y serás feliz, que viviremos como seres individualistas metidos en una rueda de hámster que es el móvil, un aparato de control, y no, vamos, yo vivo todo el rato en el móvil, pero usado para consumir. Pensad que ahora las redes sociales de ahora ya no sirven para comunicarnos con otras personas, sino para consumir dentro de esas redes sociales. Es al final somos esos seres absurdos sin identidad, porque el hombre sin identidad es un ser absurdo. ¿Qué es lo que hace? Pues busca producir lo mínimo para consumir. Ya está. Entonces, al final, el globalismo te dicen, ¿pero esto qué es? Si ellos ya tienen... No. Ellos han descubierto que el mayor negocio que pueden encontrar no es el petróleo, no es la industria textil. El mayor negocio somos nosotros. Arrebatarnos todo lo que tengamos, todo aquello que podamos producir y lo que ya no podrán producir nuestros hijos, y que nosotros nos conformemos con ser felices no teniendo nada. Ellos lo van a tener todo. Ese es el inmenso negocio, la centralización de toda la producción global bajo esa gobernanza global de la que hablan, ¿no? La dirección de toda producción.
Vamos a esos seres absurdos que decidirán en un momento determinado pues cuándo viven unos, cuándo mueren otros, ¿no? A través de esta cultura de la muerte con palabras bonitas, siempre el mal entra por la puerta con palabras bonitas, irán decidiendo lo que vale tu vida, el propósito de tu vida, qué puedes tener y qué no puedes tener. Entonces, vamos a eso. ¿Por qué lo sabemos? No es una conspiración, es que nos lo han dicho muchas veces y alardean de ello. O sea, quiero decir, ellos esto no lo dicen con miedo y con la boca chiquita, es que ellos alardean de que qué bien, qué estupendo que vayamos, se sienten los arquitectos, ellos, ¿no? De una sociedad, ellos son constructivistas de la sociedad. Es a donde vamos. ¿Cómo evitarlo? Pues si ha habido un proceso de derribo, pues tiene que haber un proceso de reconstrucción. ¿Para volver a donde estábamos hace 300 años? No. Las sociedades, los imperios, cuando caen, no se vuelven a levantar. Pero sí que había algo verdadero en la sociedad antes. Entonces, la idea es derribar todo aquello que han construido para mantenernos a nosotros débiles y sumisos, recuperar todo aquello que era lo verdadero para que a partir de ahí nosotros seamos capaces de construir una sociedad valiosa de hombres y mujeres valiosos. Hay que observar qué es todo aquello que ellos han ido destruyendo. Han destruido las naciones. Hay que recuperar entonces una soberanía en las naciones. Han destruido la familia. Bueno, pues hay que entonces hacer políticas a favor de la familia. Han destruido la relación y el vínculo entre el hombre y la mujer. Vayamos a una reconstrucción. Basta de misoginia en las redes y basta de mirar. Bueno, hay que hacer esto un trabajo de confianza, ¿no? Los unos en los otros. Y también, ¿qué es otra cosa que han derribado con inquina? La cruz. Entonces, una de las cosas que hay que hacer, se crea o no, es volver a levantar la cruz. Porque donde está la cruz no entra, por ejemplo, el Islam. Y donde está la cruz, uno la acaba mirando y entiende que pertenece a algo, a un Dios que le quiere. Que tienes una sociedad que te preocupas de tu entorno, de tu familia, de tu sociedad, que hay un bien común, que hay algo más allá de tu comodidad. Eso es lo que nos han arrebatado. Bueno, pues eso hay que recuperarlo. ¿Para construir exactamente lo mismo que hace 300 años? No. Pero para construir a partir de ahí, ¿nuestro límite cuál es? Ninguno. Entonces, recuperar, por supuesto, la dignidad del hombre en todas las esferas de la vida que han ido a matarnos y a dejarnos dormidos. ¿Qué es lo que construye una sociedad vacía? ¿Qué es lo que te aporta? Miedo y apatía. Y una sociedad, cuando tienes miedo, te lleva a la apatía, a no preocuparte de esas cosas. Ya bastante tengo con conseguir el pan del día. Así te quieren. La gente que piense que no tiene nada que ver con ellos, esto es precisamente lo que ha construido las necesidades del entorno para que le lleven a esa situación de ser un ser asustado con necesidades básicas que está demasiado ocupado en conseguir el agua, el pan del día, ¿no? La rueda de hámster. La rueda de hámster. Entonces, ¿quieres tener esa vida absurda o quieres ser un hombre valioso? Y mencionas mucho un término que es el de la verdad. Sí. Que yo también Lo han creo destruido completamente. que yo creo que existe una verdad. Hoy en día sales a preguntarle a alguien, oye, ¿cuál es la verdad? Ay, es que no sé porque yo tengo una y todos tienen una y cada quien puede hacer lo que quiera y el mundo es un arcoíris, ¿no? Bueno, entonces yo creo que sí existe una verdad. Considero que tú también crees Sí, que sí, existe una sin verdad. duda. Bueno, y no creemos, existe una verdad. Eso es. Y te quiero preguntar cómo, porque hoy en día los jóvenes están muy perdidos. No saben, si no saben que existe una, menos saben por dónde buscarla. Entonces te quiero preguntar, tal vez como me gusta llamarle roadmap, un paso a paso. Digo, yo sé que no existe un manual, pero que tú nos des esos consejos que tú crees que puedan ayudar a una persona de a pie, un joven que nos está escuchando en su casa, preocupado de todo esto, que sintió esa incomodidad al escucharnos y dijo, ¿pero qué hago? Está bien, ¿qué hago? Pues perdón por lo que voy a decir, pero mi libro Salvar Europa es un poco una guía de eso. Para al menos de ser conscientes
Que aquí está el link en la descripción. Y hay una cosa que se nos ha olvidado mucho. Mi libro está construido en el camino de búsqueda de la verdad. O sea, la verdad, digamos, es un tótem, ¿no? Pero es que hay otra cosa que nos han hecho que la olvidemos, y es la virtud del coraje. Somos personas miedosas, asustadas por ofender a alguien en la sociedad emocional. Perded todo miedo a decir la verdad, perded todo miedo a defenderla, perded todo miedo a defender quiénes sois, vuestra propia identidad. Perdedlo. Y mirad qué sucede después. ¿Sabéis qué he visto yo, que he comprobado últimamente, que voy a muchas charlas por el tema del libro y hablo abiertamente de la civilización cristiana? Pues hablo luego con gente. Vienen estas personas ateas que vienen como a atacarte. Cuando encuentran que hay alguien que tienen enfrente, perciben las convicciones. Una convicción se percibe. Cuando hay alguien que está defendiendo lo que realmente cree y que tiene una verdad, ellos perciben que tienen delante a una persona con convicciones fuertes, no débiles, que no manejables, y que no tiene miedo a defenderlas. ¿Sabéis cuál es la reacción de los otros? Respeto. Eso es lo que he encontrado, respeto. Cuando a ti te dicen que toda identidad tuya, pues que es algo débil, esto lo necesita mucho el liberalismo y lo necesita mucho la democracia, que tú seas algo débil para que puedas ser manejado por las leyes que dicte el Estado. Pero cuando tú eres una persona que entiende perfectamente qué es el bien y el mal, fijaos, perdón que os hago un alto, sobre el tema del lenguaje y la mentira. El mal siempre viene con palabras buenas. Una palabra por la que entra el mal, la tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? La tolerancia no es una virtud cristiana. Nunca lo ha sido. Sin embargo, ahora solamente escuchamos a católicos defender la tolerancia. Es que si no eres un intolerante, un radical, un no sé qué. Bueno, la tolerancia consiste en que tú tienes unas ideas débiles, unas convicciones débiles, que bueno, pues que toleras y demás. ¿Qué es en realidad eso? No solamente es una palabra bonita para describir cobardía, sino que es la justificación para aquellas personas que no quieren distinguir entre el bien y el mal. Eso es la tolerancia en la posmodernidad. Entonces, claro, que es una persona con convicciones fuertes. Alguien que pone en jaque precisamente a un Estado todopoderoso. Fijaos la verdad, qué poderosa es frente a la mentira. La mentira necesita una enorme maquinaria, Estado, fuerza, coacción, miedo, persecución. Necesita todo eso para implantarse. Sin embargo, la verdad solamente necesita coraje para decirlo. Pero sin embargo, la verdad es incómoda. Y es transformadora, Entonces, Incómoda y difícil. Es difícil y tiene un coste. Siempre esto ha sido así. Siempre ha sido así. Lo que yo busco es una sociedad donde no sea costoso decir la verdad, sino la mentira. Se trata de transformar un poco. No estamos en un tablero. El término derecha e izquierda se establece por dónde se pone cada uno respecto de un tablero. Ahora lo que nos estamos jugando en la guerra espiritual es precisamente cuestionar ese tablero. No estamos jugando en el tablero que ellos nos dicen, porque si el tablero es una mentira, tú estás ya atrapado en ella. Tenemos que cambiarlo todo. Entonces, yo, tengan cabeza. Tengan cabeza, obviamente. No se trata de ser una persona que vaya diciendo cosas que... Pero sí, en determinados momentos busquen, hay personas que estamos intentando dar esa batalla, como vosotros. Entonces, busquen a esas personas, busquen esos refugios donde puedan crecer sus convicciones, sus ideas, sus virtudes y vean que crecen de forma valiosa, que eso lo van a ver posteriormente, que se convierten en una persona en la que los malos respetan y son precisamente débiles. ¿Qué es lo que ha pasado con el Islam? Estas personas, vemos que los ateos, el desprecio que sienten por los católicos, sienten por otro lado un respeto reverencial hacia los islámicos. ¿Por qué? Por miedo. El primer motivo es miedo. Claro. Yo no busco que den miedo,
sino hablo de respeto, que es algo muy distinto. Cuando tú entiendes que formas parte de algo, eso es atractivo en el otro. Cuando ven que tú tienes esa fuerza y ese coraje, es como esa persona está agarrada y sostenida a algo verdaderamente poderoso. Cierto. Y eso despierta en el otro, en su ser, porque la cuestión de, por ejemplo, la cuestión de Dios es una necesidad existencial e intelectual del hombre. Dios ha estado presente en todas las civilizaciones desde que existe la humanidad. Desde que, ya sean en Asia, varios dioses, en las tribus, todas las civilizaciones han tenido la cuestión existencial del hombre referida pues, a qué sentido tiene nuestra vida. Sin embargo, nosotros en la posmodernidad somos como una isla, algo irregular, en donde nos han convencido que eso no es lo normal, cuando es lo natural, es una búsqueda que tiene el hombre, ¿no? Esa búsqueda básicamente del amor. Eso somos. Somos seres que buscamos la verdad y el amor. No somos otra cosa. Pues sean todo eso, pero ¿qué necesita la verdad y el amor? Coraje. Claro. Irene, 2 últimas preguntas. La primera es, es una pregunta que le estamos haciendo a todos los invitados, pero desde hace poco. Creo que va a ser la primera invitada que se la hacemos. Sí. ¿Cuál dirías tú que es la persona más increíble que has conocido en tu vida? ¡Wow! ¡Qué difícil! Más increíble. No, espérate, Dios mío, pero ¿conocida o no conocida? Como tú nos digas, como tú digas que hayas conocido tu vida. Wow. Una pregunta difícil, ¿eh? Por eso la empezamos a hacer. Esto me tienes que dar un minuto. Claro, por supuesto. La persona más increíble. Uh-huh. Claro, te iba a decir, bueno, cada vez que te enamoras conoces a una persona increíble, ¿no? O sea, eso es un poco así, si no, no te enamoras. Claro. El hecho de poder encontrar en el amor a una persona increíble es algo así, pero por darte un nombre... Joder, qué complicado. Pues no sé, te diré que Dalmacio Negro. Que no, Dalmacio Negro ha fallecido hace poco. Es un sabio español que era la persona que va a hacer el prólogo de mi libro. Y es, bueno, pues un verdadero sabio en lengua hispánica, defensor de la hispanidad, defensor de la libertad del hombre. Era catedrático de Filosofía del Derecho, miembro de la Real Academia de las Ciencias Éticas y Morales. Y yo le conocí en su último año de vida. Porque él me buscó, básicamente. Claro, era un señor de 92 años, el gran sabio español, que por supuesto, como decía verdades, no es conocido en el mainstream. Él fue, no diré que relegado, porque desde luego tenía su lugar académico, porque era una mente increíble y brillante, muy buena persona, un hombre bondadoso, y muy, muy generoso. Conmigo siempre fue muy generoso. Y yo conocí a un gran sabio, era una persona vacía de soberbia, por completo, ¿no? Entonces, yo recuerdo que yo la forma que tengo de conocerles, porque había un chico muy joven que estaba en una conferencia de él en la universidad y Dalmacio Negro pidió imprimir uno de mis artículos en el periódico Voz Populi y se lo dio a todo el público. Entonces me mandó una foto y dije yo, ¿no está pasando esto? ¿Qué dices? No puede ser. Y luego me invitó a participar en un libro con él. Escribí un capítulo sobre el epílogo, o sea, el asesinato de España, los enemigos internos y externos, pero breve. Y luego pues él me animó mucho a escribir, por ejemplo, este libro. Yo me sentía completamente abrumada porque él era un sabio. Y yo, es como una persona tan sabia, tan buena, se fija, ¿no? Y se preocupa por ti. Y yo creo que nos encontramos precisamente en ese camino de búsqueda de la verdad. Porque yo escribir es un trabajo solitario como lo es pensar. Uno piensa realmente en soledad, no en la masa. En la masa uno se quiere
diluir con los otros, no llamar la atención, pero en soledad es como uno encuentra esa verdad. Y claro, una forma que yo tenía de expresar eso pues era escribiendo. Entonces él, claro, un sabio, lo que hace es leía muchísimo, y entonces él leía lo que yo escribía y él encontró eso precisamente. Y en eso pues nos conocimos justo al final, él me apoyó bastante para escribir el libro, que tienes que escribir, escribe más, y ahí encuentras a una persona que lo tiene todo, que es generosa. Cuanto más sabio es un hombre, más generoso es, menos soberbia tiene, más lo listo que era, el humor que tenía. Y yo es que solamente puedo dar gracias por habernos conocido y además haber entablado una amistad. Suena como una gran persona. Sí, sí, tengo sí. Dalmacio negro. Lo voy a buscar. Sí. Lo voy a buscar. E Irene, Y la última pregunta es... Por último, si te pudieras dar un consejo a esa versión de ti que en algún momento de tu vida necesitaba un consejo, ¿qué te dirías? Igual le sirve a alguna de la audiencia. Que, bueno, pues un consejo... Todo es mentira, te están contando mentiras, no les creas. No, sí que diría a mi yo más joven, que es lo que básicamente, o sea, me estás preguntando, ¿qué le diría a mi yo más joven? Que busque el amor verdadero y que no se conforme con cualquier compañero. Es muy importante, esencial, eso para una persona, ¿no? La búsqueda del amor verdadero y que no se conforme con otra cosa que no sea, que sean buenas parejas. El amor verdadero es otra cosa. Okay. Entonces diría eso, que busque, básicamente, fíjate, es buscar el amor y buscar la verdad, ¿no? Dos cosas esenciales. ¿Qué somos? A mí me parecen que son propósitos. ¿Qué mejor propósito puede haber que hacer las cosas por alguien que amas, por las cosas que tú amas, que tú te ames a ti mismo? Claro, es que la concepción de la dignidad del hombre parte de la base en que nosotros estamos obligados a tener una vida llena de alegría por amor a nosotros mismos también, ¿no? Porque hay un Dios que nos ama. Entonces, claro, eso te da un infinito amor que tú, cuando estás además enamorado, ¿qué haces? Amas a todo el mundo, eres simpático con todo el mundo. Claro. ¿Sabes? El estado de enamoramiento o de amor determina mucho a una persona. Y la verdad hace que tú seas alguien poderoso. Muy cierto, muy cierto. Pues Irene, yo te quiero agradecer tus palabras, que hayas compartido con nosotros, nos hayas platicado lo que sabes, tus experiencias. La audiencia lo va a agradecer muchísimo. Creo que eres una gran persona, genuinamente, te lo digo de verdad. Voy a leerme tu libro. La próxima vez que platiquemos va a ser ya que tenga el libro terminado. Me comprometo a eso. Invito a la audiencia que haga lo mismo y otra vez muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un verdadero placer estar con vosotros, ver a hombres valiosos que les importan las cosas que realmente merecen la pena y que no se conforman con cualquier tontería que venga de los medios o del poder, básicamente. Entonces, para mí ha sido un verdadero placer. Y viva México y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey, viva México y viva la hispanidad. Y viva la Así hispanidad. Pues gente, muchas gracias por quedarse hasta este momento del video y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Chao. Chao.